Hola, en este video hablaremos del plano cartesiano. Vamos a ver qué es, cuál es su función, sus elementos y ejemplos de su uso, donde también hablaremos de la ecuación de la recta. Este es el plano cartesiano. Son dos rectas numéricas, una horizontal y otra vertical. En la recta numérica normal solo hay una dimensión, porque solo puedes moverte hacia los lados. Aquí hay dos dimensiones, porque puedes moverte hacia los lados y hacia arriba y abajo, pudiendo llegar a cualquier punto en este plano de dos dimensiones. En el plano podemos describir puntos y sus posiciones mediante lo que llamamos coordenadas. Las coordenadas son números separados por comas, donde el primer número representa la posición del punto en la recta numérica horizontal y el segundo número representa la posición en la recta numérica vertical. Por ejemplo, a un punto que está una unidad a la derecha y una unidad hacia arriba le llamamos el punto 1,1. Asimismo, podemos graficar otros puntos, como el punto menos 1,1, uno a la izquierda y uno hacia arriba, o el punto menos 1,-1, uno a la izquierda y uno hacia abajo, y también el punto 1,-1, una unidad a la derecha y otra hacia abajo. Una pregunta es, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es su uso? Con el plano podemos describir posiciones de puntos, comportamientos de rectas, que es algo que veremos dentro de poco, comportamientos de funciones, que es algo para otro video, figuras geométricas como cuadrados, triángulos, círculos, curvas, y para geometría analítica, que es el estudio de figuras geométricas, estudiando sus distancias, sus áreas, etc. Podríamos hablar todo el día de para qué sirve el plano, pero en general es una herramienta muy útil que sirve para muchas cosas en matemática. Entonces, pongámosle nombre a los elementos que componen el plano. A las dos rectas numéricas les llamamos ejes coordenados. En particular, a la que está horizontal le llamamos eje X o eje de las abscisas. A la que está vertical le llamamos eje Y o eje de las ordenadas. Al punto que está en el centro o en la intersección de los ejes le llamamos origen de las coordenadas o simplemente origen. Veamos otro ejemplo de un punto graficado en el plano cartesiano. Este es el punto 3,4 porque está 3 unidades en el eje X y 4 unidades en el eje Y. Para escribir de forma matemática un punto lo hacemos con paréntesis. Paréntesis 3,4. A esto se le llama un par ordenado. También, si queremos ponerle un nombre, como por ejemplo P, se pone antes del paréntesis. Este vendría siendo el punto P en las coordenadas 3,4. Ahora, para practicar un poco, fíjate en esto. Si un punto está en esta región a la derecha del eje Y, entonces su coordenada X es mayor que 0. Si está por encima del eje X, su coordenada Y es positiva o mayor que 0. Si está a la izquierda del eje Y, su coordenada X es negativa. Y si está por debajo del eje X, su coordenada Y es negativa. Existen 4 regiones o cuadrantes importantes en los que se divide el plano. Están enumerados de 1 hasta 4 en sentido antihorario. El de arriba a la derecha es el primer cuadrante o cuadrante 1. El de arriba a la izquierda es el segundo cuadrante. El de abajo a la izquierda es el tercer cuadrante y el último, el de abajo a la derecha, es el cuarto cuadrante. Veamos un ejemplo. Digamos que tenemos los puntos P0 en menos 3,2 y P1 en 2,-5. Podemos definir de esta forma una línea recta que une P0 con P1, llamada R. Si graficamos estos puntos en el plano, nos quedan así. Y si los unimos mediante R, nos quedará esto. Si te confunden los puntos, pausa el video y fíjate cómo están puestos en el plano. Ahora hablaremos de la ecuación de la recta, un concepto fundamental que sirve para graficar información en el plano. Pero antes de hablar de ecuaciones, preguntémonos, ¿qué es una recta? Una recta, de forma intuitiva, es simplemente una línea que es recta. Pero, de forma matemática, una recta es un conjunto de infinitos puntos que están alineados. Son tantos puntos infinitamente pequeños, tal que al final se ve como una línea recta. Las rectas son infinitamente largas, así que para denotar esto, como no podemos dibujar algo infinitamente largo, le dibujamos unas flechitas en las puntas. Lo bueno de las rectas es que podemos representarlas matemáticamente, con una expresión. Esta expresión matemática es conocida como la ecuación de la recta. Pero antes de meternos en esto, veamos algunos conceptos que nos van a servir. Hablemos de segmentos de recta. Antes dijimos que una recta es un conjunto infinito de puntos. Si escogemos 2 de estos puntos, la línea que se forma entre ellos se llama segmento de recta. Es como un pedacito de recta. Este pedacito ya no es infinitamente largo, sino que está delimitado por esos 2 puntos. Quizá nos interese medir el largo de este segmento, o sea, la distancia entre esos 2 puntos. Veamos cómo se hace.
Si tenemos dos puntos, un punto P1 en las coordenadas x1, y1 y un punto P2 en las coordenadas x2, y2, la distancia entre esos dos puntos está dada por la siguiente fórmula. Aquí a la distancia yo le puse d, pero puedes ponerle como quieras. Esta fórmula dice la raíz de la diferencia de las coordenadas x al cuadrado más la diferencia de las coordenadas y al cuadrado. La fórmula quizás te resulta fea o intimidante, así que vamos a tratar de entenderla un poco mejor. Lamentablemente, para entenderla necesitas saber el teorema de Pitágoras, que es algo que veremos en un video más adelante. Así que si no entiendes la explicación, no te preocupes, volveremos a ella cuando veamos el teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos un punto 1 y un punto 2, con coordenadas 1,1 y 4,4. Dibujaremos estas líneas, que nos reflejan una distancia en el eje X y una distancia en el eje Y. Si dibujamos el segmento entre los dos puntos, nos podemos dar cuenta de que lo que queda es un triángulo rectángulo, en el que la hipotenusa es la distancia entre los dos puntos, lo que queremos calcular. Los catetos de este triángulo rectángulo serán la diferencia de las coordenadas X y la diferencia de las coordenadas Y. Entonces, por el teorema de Pitágoras, podemos calcular la hipotenusa como la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Así es como se llega a la fórmula. Igual lo expliqué muy rápido porque es algo que veremos en profundidad más adelante, en otro video. Así que si no entendiste, no te preocupes porque lo veremos después. En fin, podemos reemplazar los números en la fórmula y así calcular la distancia. Las coordenadas X son 4 y 1 y las coordenadas Y son 4 y 1 también. Entonces nos queda raíz de 4 menos 1 al cuadrado más 4 menos 1 al cuadrado. 4 menos 1 es, por supuesto, 3, y nos queda 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9 más 9, y es 18, por lo que nos queda raíz de 18. Ahora hablaremos del punto medio. Imagina que tenemos dos puntos cualquiera en el plano. Aquí tenemos uno en 0,0, el origen, y otro en 0,4. El punto medio entre esos dos puntos es el punto que está justo en el centro del segmento que los une. O sea, está entre medio de los dos puntos, a igual distancia de cada uno. En este caso es lógico que el punto medio está en la coordenada 0,2, porque tenemos un segmento vertical desde 0 hasta el 4 en el eje Y. Y justo la mitad entre 0 y 4 está en 2. Aquí hay otro ejemplo, pero en el eje X. Si el punto 2 estuviera en 4,0, el punto medio estaría en la coordenada 2,0, justo entre 0 y 4. El punto medio usualmente se escribe como PM, aunque los nombres siempre quedan a criterio de la persona que los coloca, puedes ponerle como quieras. En los ejemplos de recién, los puntos medios se pueden calcular al ojo, porque los puntos estaban en forma horizontal o vertical, pero veamos una fórmula que sirve para cualquier caso. Imagínate que tenemos dos puntos cualquiera, yo los voy a poner en 3,4 y en 5,8. Y queremos calcular este punto medio, PM, con coordenadas desconocidas, XM e YM. Haremos lo mismo que antes. Trazamos estas líneas azules que nos permitirán visualizar el eje X en el caso de la horizontal y el eje Y en el caso de la línea vertical. Quiero que te fijes que la coordenada X del punto medio está justo entre medio de las coordenadas X de los otros dos puntos. O sea, está justo entre 3 y 5. Está justo al medio entre 3 y 5. O sea, la media o el promedio de 3 y 5. ¿Cuál es el promedio entre dos números? Su suma dividida en 2. O sea, XM es 3 más 5 dividido en 2. Lo mismo pasa con la coordenada Y. Está justo entre medio de las coordenadas Y de los otros dos puntos. O sea, entre 4 y 8. Entonces, YM es 4 más 8 dividido en 2. Si calculamos estas fracciones, nos quedará que XM es 8 partido en 2 igual a 4. E YM será 12 partido en 2 igual 6. Por lo que nuestro punto medio, PM, será 4,6. Ahora viene la formulita. Veamos el caso general. Tenemos un punto 1 con coordenadas x1, y1 y un punto 2 con coordenadas x2, y2. Y nuestro punto medio PM con coordenadas xm e ym. La coordenada x del punto medio será el promedio entre las coordenadas x de los otros dos puntos. Lo mismo con la coordenada y. La coordenada y del punto medio será el promedio de las coordenadas y de los otros dos puntos. Esto es como bonito y funciona bien, porque es como si estuviéramos promediando los otros dos puntos, sacando los promedios en cada coordenada. Y sacando como ese promedio entre los puntos, obtenemos justamente el punto que está entre medio de ellos, el punto medio. Veamos un ejemplo. Tenemos un punto 1 en las coordenadas menos 4,3 y un punto 2
en las coordenadas 2, menos 5. También tenemos un segmento de recta, R, que une los dos puntos, y queremos encontrar el punto medio, PM, con coordenadas XM e YM, que está justo al medio de este segmento. La coordenada X de este punto medio será el promedio de las otras coordenadas X. Lo mismo con la coordenada Y, será el promedio de las otras coordenadas Y. Aquí reemplazamos nuestras coordenadas en la fórmula. Fíjate que las coordenadas X son menos 4 y 2 y las coordenadas Y son 3 y menos 5. Y de aquí en adelante solo queda sumar y dividir. Menos 4 más 2 es menos 2 y menos 5 más 3 es menos 2. Así que en ambos casos nos queda menos 2 medios. Menos 2 dividido en 2 es menos 1. Así que nos queda que las coordenadas del punto medio son menos 1, menos 1. Si lo graficamos, puedes confirmar visualmente que está justo en medio de este segmento. Así sabemos que calculamos correctamente el punto medio. Ahora veremos uno de los conceptos más importantes en lo que es la ecuación de la recta, la pendiente de una recta. Esta se representa con la letra M. La pendiente de una recta es una medida de qué tan inclinada está la recta. Como puedes ver, si la recta está más empinada, la pendiente es mayor, y si está menos empinada, la pendiente es menor. Ahora mismo, la recta está inclinada de una forma en la que está subiendo de izquierda a derecha. Si vamos de izquierda a derecha, la recta va subiendo. Pero si la pendiente es negativa, la recta va bajando de izquierda a derecha. Está como en bajada. Ya, la pendiente está relacionada con la inclinación. Pero, ¿qué significa el número? Veámoslo con un ejemplo, con la pendiente igual a 2. Si mi pendiente vale 2, eso significa que si yo me muevo una unidad a la derecha en el eje X, debo moverme 2 unidades hacia arriba en el eje Y para mantenerme en la recta. Y si la pendiente es negativa, por ejemplo menos 2, eso significa que si yo me muevo una unidad a la derecha en el eje X, debo moverme 2 unidades hacia abajo en el eje Y, porque es negativo. Pero hay una mejor forma de entender la pendiente, y es viéndola como fracción. Por ejemplo, si tenemos pendiente igual a 1,5, 1,5 es igual a la fracción 3 medios. El truco es pensarlo así. El numerador indica la cantidad de pasos en el eje Y, o movimientos, y el denominador indica la cantidad de pasos o movimientos que hay que hacer en el eje X para mantenerse en la recta. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos en esta parte de la recta, para movernos por la recta tenemos que dar 2 pasos en el eje X y 3 pasos en el eje Y. Entonces el ejemplo de antes visto como fracción era con pendiente igual a 2. 2 lo podemos escribir como fracción, 2 dividido en 1. Eso significa que cada un paso en el eje X dábamos 2 pasos en el eje Y. Esta forma de ver la pendiente es un poco más intuitiva porque se relaciona por ejemplo con la física. Cuando tenemos velocidad en metros por segundo, nosotros escribimos metros partido por segundo, o sea, cuántos metros hacemos por cada segundo. Aquí es muy parecido. Cuántos pasos en el eje Y hacemos por cada paso en el eje X. Ahora buscaremos una fórmula para la pendiente. Imagínate que tenemos un punto en x1, y1 y otro punto en x2, y2. Vamos a hacer algo muy parecido a lo que hemos hecho durante todo el video. Fíjate en estos segmentos rojo y verde, con los que armamos el mismo triángulo de antes. El segmento verde, ¿cuánto mide? Mide x2 menos x1, porque es la distancia entre esos dos puntos en el eje X. Similarmente, el segmento rojo mide y2 menos y1. Y aquí la pregunta, para llegar del punto de abajo al punto de arriba, ¿cuántos pasos dimos en el eje X? x2 menos x1. ¿Y cuántos pasos dimos en el eje Y? y2 menos y1. Entonces tiene todo el sentido del mundo de que la pendiente va a ser esta fracción entre los pasos en el eje Y dividido en los pasos en el eje X. Y esa es la fórmula de la pendiente. Hay algunos valores especiales para la pendiente, por ejemplo, cuando vale 0. Si la pendiente vale 0, entonces esta fracción vale 0. Para que una fracción sea 0, su numerador tiene que ser 0. Entonces y2 menos y1 vale 0. Esto quiere decir que la altura en dos puntos distintos de la recta no cambia, o sea, la recta tiene que ser horizontal. Otro caso especial es si el denominador de la fracción es 0, o sea, x2 menos x1 es 0. En ese caso, la pendiente está indefinida, porque la división por 0 no está definida. Y pasa lo mismo que antes. Las coordenadas x restan 0, entonces son siempre la misma, por lo tanto la recta tiene que ser vertical. Las rectas verticales tienen un problema, y es que su pendiente está indefinida.
por lo que es un poco más complicado representarla mediante ecuaciones. Veamos qué son las rectas paralelas. Imagínate que tenemos estos 4 puntos. Al graficarlos se ven así. Y si dibujamos una recta que pasa por el punto 1 y por el punto 2, y una recta que pasa por el punto 13 y por el punto 4, nos queda así. Si te fijas, estas dos rectas tienen la misma inclinación, o sea, la misma pendiente. Esta es la definición de rectas paralelas. Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente o inclinación. Si calculamos las pendientes en este caso, vamos a ver que efectivamente las dos valen 3. Una propiedad importante de las rectas paralelas es que dos rectas paralelas nunca se tocan, nunca se intersectan, porque las dos van como, entre comillas, mirando hacia la misma dirección, con la misma pendiente. Si la recta R1 es paralela con la recta R2, se ocupa esta notación: R1, dos barritas en diagonal, R2. Ahora veamos lo que son las rectas perpendiculares, con este otro ejemplo. Imagínate que tenemos estos 4 puntos y estas dos rectas que se forman con ellos. Dos rectas son perpendiculares si se intersectan, y al intersectarse forman un ángulo de 90 grados. La propiedad que cumplen es que sus pendientes multiplican menos 1. Comprobémoslo. Calculamos la pendiente de la recta 1. Nos da menos 1. Calculamos la pendiente de la recta 2. Y nos da 1. Así, la multiplicación de sus pendientes será menos 1 por 1, lo cual da menos 1. Para decir que dos rectas son perpendiculares, se ocupa este símbolo, que es como una T al revés. Ahora, pasemos a las ecuaciones. Las ecuaciones de la recta son formas de representarlas matemáticamente. Y hay 3 que son importantes: la ecuación principal, la ecuación general y la ecuación canónica de la recta. La ecuación principal es la más usada y se escribe y es igual a m por x más n, donde m es la pendiente de la recta, que ya lo vimos, y n es un coeficiente de posición, que traslada la recta hacia arriba y hacia abajo. La gracia de la ecuación de la recta es que cualquier punto x, y que pertenezca a la recta va a cumplir esta ecuación. El coeficiente de posición indica dónde la recta intersecta al eje y. En particular, si vale 0, la recta pasa por el origen. La desventaja de la ecuación principal es que no nos permite representar rectas verticales, porque la pendiente en ese caso está indefinida. La ecuación general de la recta es ax más bi más c igual 0. Es como si en la ecuación principal hubiéramos pasado todos los términos restando o sumando al mismo lado, igualándolo a 0. La desventaja es que el a, b y c no tienen una interpretación tan directa como el m y el n, por ejemplo. La ventaja es que aquí sí podemos representar rectas verticales, que es cuando b vale 0. Y finalmente, la ecuación canónica de la recta es de la forma x partido en a más y partido en b igual a 1. La ventaja de esta ecuación es que es fácil encontrar dónde la recta intersecta a los ejes coordenados. Por ejemplo, si reemplazo x igual a 0, me queda inmediatamente y igual a b, por lo que esta recta pasa por el punto 0, b. Para terminar, veamos formas de encontrar una ecuación de la recta a partir de cierta información dada. Si tenemos un punto, hay muchas rectas que pasan por este punto, porque pueden tener muchas inclinaciones distintas. Pero si también conocemos la pendiente, hay solo una recta que pasa por este punto y tiene esta pendiente, porque la pendiente fija la inclinación. Otro caso distinto es que si conocemos dos puntos, es lógico que existe una única recta que pasa por dos puntos. Por lo que, en resumen, hay dos formas en las que podemos encontrar una recta: conociendo un punto y la pendiente, o conociendo dos puntos de la recta. Veamos el primer caso. Imagina que hay una recta, ¿cierto?, con un punto cualquiera, x, y, hay un punto x1, y1 que conocemos, y una pendiente m que conocemos. O sea, conocemos el punto x1, y1 y m. Podemos calcular la pendiente entre el punto cualquiera, x, y el punto que conocemos, ya que aunque no conozcamos el punto cualquiera, ambos son puntos de la recta, por lo que la pendiente entre ellos es la pendiente de la recta, o sea m. Aquí podemos pasar multiplicando el denominador a la derecha y nos queda lo siguiente: y menos y1 igual m por x menos x1. De aquí, si conocemos y1, m y x1, podemos reemplazar y obtener la ecuación de la recta en la forma que queramos. Por ejemplo, si queremos la principal, despejamos la y.
Ahora pongámonos en el otro caso. Ya no conocemos la pendiente, sino que conocemos un segundo punto que pertenece a la recta, x2, y2. Aquí hay una forma sencilla de resolver esto. Calculamos la pendiente entre los dos puntos que conocemos, por lo que también conocemos la pendiente, la podemos calcular. Entonces reemplazamos con esa pendiente en la misma fórmula de antes, del caso anterior. Y aquí podemos hacer lo mismo, despejamos la y si queremos la ecuación principal, tiramos todo para un lado si queremos la general, etc. En resumen, si conocemos un punto y una pendiente, ocupamos esta fórmula, y si conocemos dos puntos de la recta, podemos ocupar esta otra fórmula, que en realidad es la misma idea de la primera fórmula, solo que ocupamos los dos puntos para calcular la pendiente. Eso fue todo por el video. Espero que te haya servido para entender el plano cartesiano y la ecuación de la recta. Recuerda que es importante que practiques, así que te recomiendo mucho que hagas la guía de ejercicios.